Veamos en San Juan 15:1. San Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Lo que está diciendo Jesucristo, Él está afirmando y dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Mi Padre es el que cuida la vid verdadera. Y aquí es interesante cuando Jesucristo dice: yo soy, es la última de las 7 afirmaciones de la deidad de Cristo, que hace en la forma de declarar yo soy. Es la última de las 7 afirmaciones. Yo soy la vid, y dice la vid verdadera. La vid verdadera, o sea que si hay otra vid, esa no es Él. Sino dice: yo soy la vid verdadera. Él está afirmando, es que es Dios hablándonos a nosotros, que Él es la vid verdadera. El Señor usó, fíjense bien, Él dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. El Señor usó la metáfora como figura literaria para expresarse de tal manera que sus discípulos comprendieran con facilidad lo que les va a decir a continuación, o sea, a partir del versículo 2. Es interesante el amor de Dios, cómo Él buscó la forma de que le entendieran sus discípulos. Nos pasa a nosotros, los padres de familia, que cuando nuestros niños están pequeños y cuando ellos empiezan a hablar, cuando empiezan a comprender las cosas, les hablamos con un lenguaje como que ellos ya lo saben, ya lo conocen. Y muchas de las expresiones que nosotros decimos, nuestros hijos no las conocen y los dejamos muchas veces confusos. Como padres tenemos que aprender a comunicarnos con nuestros hijos dependiendo de la edad que tienen, ¿verdad? Cuando el niño viene aprendiendo, cuando viene conociendo, qué palabras le vamos a mencionar a ellos para que ellos nos entiendan. En vez de decirle de un solo, haga esto, cuando él no sabe ni siquiera, tenemos que explicar con palabras que él entienda. Yo recuerdo que mis hijos cuando estaban pequeños, una de mis hijas siempre me recuerda y dice que ellos estaban jugando y estaban haciendo, ustedes saben, los niños de edad de 3, de 4, de 5 años no se están quietos. Entonces dice mi hija que yo les dije, me acerqué a ellos y yo les dije: dejen de hacer molote. Y esa palabra por primera vez la escuchó ella y dijo: ¿qué estamos haciendo nosotros? Molote. ¿Y qué será eso de molote? Pero ella se quedó con eso, mi papá dijo que estábamos haciendo molote y yo no sé qué es molote. Interesante que uno dice las cosas como que el hijo le va a entender. Jesucristo no es así. Él usó la figura de la vid para decir: yo soy la vid. Y la vid, el árbol, o el racimo, para que crezca eso, necesita alguien que la cuide, ¿verdad? La vid, los ramos, necesita, o los gajos, como les podamos llamar, necesita alguien que cuide eso. Y eso es el Padre. ¿Y cómo hace entonces Jesucristo la metáfora como figura literaria? Dice: yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Y la vid, o sea, el ejemplo, la figura que está usando Jesucristo, la vid es una planta trepadora. O sea, trepadora. Nosotros aquí, pues, en algunos lugares no hay uvas, ¿verdad? Y por eso no podemos ver esa planta trepadora. Pero aquí en la casa hay unas plantas que se adhieren a la pared y se suben y cubren toda la pared. Se miran bonitos, verde, todo. Esas son plantas trepadoras. Pero en el caso de la vid, es una planta trepadora
con tronco retorcido, o sea, porque se va regando, ¿verdad? Se va regando y anda buscando dónde guindarse, porque el ramo o el gajo de uvas cae. Los ramos o los gajos son muy largos, son flexibles y nudosos, y el fruto son las uvas. Y las uvas sirven para comérselas y para hacer vino, para disfrutar del vino de uvas. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo que Él es. Yo soy la vid. Él es la planta trepadora con el tronco retorcido, o sea, de donde se surgen los gajos, los ramos de uva. Y Dios, el Padre, es el que la cuida, el que cuida la vid. El asunto aquí es cómo Dios nos dice a nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué está diciendo que Él es la vid, Jesucristo? ¿Y por qué dice que el Padre es el labrador? Interesante la comparación. Él es la vid, o sea, la planta trepadora, y el Padre es quien la cuida. Veamos entonces, ya viendo esta figura, las acciones del Padre como labrador. En San Juan 15:2, ¿cuáles son las acciones del Padre como labrador? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién? El Padre, o sea, el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, porque Él es el que la cuida, Él es el labrador, Él es el que cuida la vida. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Este es el trabajo del Padre como labrador, porque el labrador es el que cuida la vid. O sea, las personas que donde crecen las uvas se encargan de hacer enrejados, que es donde se enredan esta planta trepadora, y hay bonitos, otros medio bonitos, pero la gente decora más bien sus casas con estos racimos de uvas. El asunto es que dice, mi Padre es el labrador, es el que la cuida, es el que la cuida. Entonces, como es el que la cuida, entonces dice en el versículo 2, el pámpano que no lleva fruto, que en mí no lleva fruto, lo quitará, porque Él es la vid, ¿verdad? Y el que no lleve fruto, entonces el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Él quita de mí toda rama que no produce fruto. La poda las ramas para que dé más fruto, para que pueda dar más fruto. Y es interesante. Yo recuerdo que cuando yo era niño, que vivíamos con mi abuela, la mamá de mi mamá, en el terreno de la casa había infinidad de árboles frutales, de un montón de árboles de diferentes frutas. Y mi abuela era la encargada, ella cuidaba todas las plantas, las cuidaba, las regaba, y estaba pendiente cuando una rama se caía, le ponía unos puntales así para que las ramas no pegaran al suelo, porque ella quería lograr los frutos de ese árbol. Y también había una temporada que mi abuela mandaba a podar los árboles, a podarlos, porque era el tiempo para que dieran más fruto. Y yo le preguntaba a mi abuela que por qué le quitaban las ramas a los árboles, y ella me decía, es para que den más y mejores frutos. Es solo una persona encargada de cuidar los árboles podía estar pendiente de estar cuidando y en qué momento podar las ramas, porque había ramas que ya no daban fruto, entonces había que cortarlas, había que podarlas como trabajo de la persona que cuida. Corta o quita ramas, las ramas no necesarias o que están de más en los árboles. Esas son las ramas que se cortan, las que están de más o que no son necesarias, las que no son necesarias.
O sea, no está dando fruto. Vides u otras plantas, para que después se desarrollen con más vigor. Y es lo que pasaba. Yo me acuerdo que después de que se podaban los árboles, los frutos venían más frondosos, venían, hasta el sabor era diferente. Yo me acuerdo de eso. Y eso es lo que pasa con el labrador. Él es el que cuida. Él sabe en qué momento cortar las ramas que ya no sirven, que están estorbando más bien. Pongamos atención a esto a los creyentes, ¿verdad? Porque Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos. Y son acciones que toma el Padre, porque dice, mi Padre es el labrador. O sea, el que quita las ramas es el Padre, porque es el labrador. El que poda los árboles es el labrador. El que no lleva fruto, el Padre lo poda. Pensemos en nosotros, en nuestras vidas. En dónde necesitamos que nos poden, porque no estamos llevando los frutos que realmente esperábamos llevar el año pasado, por ejemplo. O sea, ¿qué cosas necesitamos ser podados para que en el 2025 demos los frutos que realmente Dios espera? Revisemos el corazón, porque ahí es donde emana la vida, dice la palabra. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón mío, en tu corazón, que el año pasado no estabas dando los frutos que tenías que dar? En cuanto a los creyentes, porque estamos hablando de los creyentes, revisa tu corazón, tu comportamiento, revisa tu acercamiento a la palabra de Dios. ¿Cómo estuvo el año pasado? Entonces, naturalmente, si tu vida fue en el 2024 alejado, separado, distanciado de lo que es la palabra de Dios, entonces no llevaste los frutos que realmente el Señor quería que tú llevaras. No llevaba los frutos. Entonces, revisemos el corazón. Revisa tu corazón. Yo tengo que revisar mi corazón. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo el año pasado en relación a los frutos en tu vida, en relación porque no se trata solamente de evangelizar y de discipular, sino de tu vida? ¿Qué cambios hubieron en tu vida? ¿Qué cosas te mantuviste en una dirección y por lo tanto llegaste a los mismos resultados? Es el momento ahora de hacer esos cambios, ¿verdad? De girar a la derecha o a la izquierda, pero hacer esos cambios para que no vayas a los mismos resultados que llegaste el año pasado. Con tu vida, revísala. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida en relación al acercamiento con la palabra de Dios? La palabra de Dios me poda, me limpia y me purifica. Eso es lo que dice San Juan 15:3. Dice, ya vosotros, dice Jesucristo, ustedes, le dice a los discípulos, han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Y ahí suele invitarles a que lean el capítulo 14, cuando Jesucristo habla acerca de que Él es el camino del Padre y la promesa del Espíritu Santo. Hay muchas cosas interesantes que están relacionadas con el capítulo 15 de San Juan, y pueden leer el capítulo 14. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice, ustedes ya han sido podados y purificados con el mensaje que les di, de lo que les habló. Recordemos que en el capítulo 14 les dice, por ejemplo, en el versículo 26, más el Consolador, versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Lean el capítulo 14 del Evangelio de San Juan para que le encontremos relación directa al capítulo 15. ¿Por qué Jesucristo está diciendo eso en el capítulo 15? Cuando vamos a las Escrituras, el Consolador, el Espíritu Santo, nos enseña, dice aquí, todas las cosas y nos recuerda todas las enseñanzas del Señor. Cuando tú vas a la palabra, es lo que hace el Espíritu Santo,
te convence, te enseña, te instruye, te redarguye de lo que está escrito aquí, de lo que el Señor quiere que tú sepas. La palabra de Dios es la que te poda. Es en este año 2025 tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, porque si tú te preguntas, bueno, ¿en qué cosas voy a cambiar yo para realmente dar los frutos que Dios espera de mí? ¿En qué cosas, qué cambios, qué modificaciones tengo que hacer? Entonces tú tienes que leer la palabra, porque aquí está todo lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Y nos ha dejado de su Espíritu, que es el que nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que el Señor nos dijo aquí en su palabra. Recordemos, cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que es lo que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para convencerte, para enseñarte, para redarguirte. Esa es la labor del Espíritu Santo. Así que en el 2025 tenemos que buscar que el labrador, que es el Padre, nos pode con la lectura de la palabra. Con la lectura de la palabra y por medio del Espíritu Santo, que es la labor del Espíritu Santo, estarnos recordando. La palabra de Dios me poda, me limpia. Hagamos eso, según lo que dice San Juan 15:3. Nosotros estamos limpios por la palabra. La palabra te limpia, te poda para que des más fruto. No hay otra forma. Está bueno que pidas consejo en qué puedes cambiar, pero lo mejor es que te vayas a la palabra, porque la palabra te confronta, ¿verdad? Con tu corazón. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no hiciste bien en 2024? Y que Dios te da la oportunidad para el 2025. La palabra de Dios nos poda para que demos más fruto. Quita esas ramas de tu corazón que ya son inútiles, que no sirven para nada, que te impiden dar fruto. El labrador, que es el Padre, las corta. Entonces, permite que el Señor haga esos cambios en tu corazón, aunque te duela, aunque no te guste. Pero eso es lo que pasa con los árboles, ¿verdad? Yo miraba que mi abuela mandaba a buscar a alguien que con un machete le cortaba las ramas. Y eso para una persona es doloroso, ¿verdad? En su corazón. Que el Señor le haga cambios en su corazón es muy doloroso, pero es necesario para que podamos dar más frutos y mejores frutos. Permanecer en la palabra de Dios para poder dar fruto, es lo que dice San Juan 15:4. Dice, permanecer en mí, dice Jesucristo, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanezcan en mí, pues una rama, lo que está diciendo en la comparación que le hice de la rama, no puede producir fruto. Una rama no puede dar fruto si la cortan del árbol. Ninguna rama da fruto si la cortan del árbol. Y ustedes tampoco, así como una rama no puede dar fruto si la cortan del árbol, así ustedes también no pueden ser fructíferos, no pueden dar frutos a menos que permanezcan en mí, a menos que permanezcamos en la palabra. Es la única forma de dar fruto, que permanezcamos, así como esa rama. Si alguien la corta del árbol, ¿cómo va a dar fruto? Lo que hace la rama es que se cae y se seca y no va a dar fruto, porque no se está nutriendo del árbol, ¿verdad? Porque la rama, para nutrirse, tiene que estar en el árbol. Tiene que permanecer en el árbol para nutrirse, para poder dar fruto. Necesita nutrirse para poder dar fruto. Y nosotros, ustedes y yo, necesitamos permanecer en la palabra para podernos nutrir de lo que dice la palabra y que podamos dar fruto en su tiempo. Así como la rama, si se corta, no puede dar fruto porque está separada del árbol, se seca y no da fruto,
de la misma forma nosotros. No podemos ser fructíferos a menos que permanezcamos en la palabra de Dios. Dice, si no permanecéis en mí, no vamos a poder dar fruto. Quiero leérselo en esta versión. Dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Recordemos a esto a los hermanos, ¿verdad? A los creyentes, porque Jesucristo le está hablando a sus discípulos, para que demos frutos, y los frutos verdaderos, porque Él es la vid verdadera. Entonces, para que demos frutos verdaderos, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Josué en Josué 1:8? Le dice, nunca dejes de leer este libro. Nunca dejes de leer. Cuando le encomendó, ¿recuerdan eso, verdad? Le encomendó que iba a ser el encargado de pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dice, nunca dejes de leer la palabra. Estúdiala de día y de noche y ponla en práctica para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Para que des fruto verdadero. Dice, nunca se aparte de ti este libro, sino que medita de día y de noche. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos. Dice, ustedes, la única forma que den fruto es que permanezcan en la palabra. Es la única forma de que ustedes y yo demos fruto, que permanezcamos en la palabra. Así los frutos que Dios esperaba en Josué, que pasara a su pueblo hacia la tierra prometida, le dice que nunca se aparte de ti este libro, sino que medita de día y de noche en lo que dice la palabra, para que todo lo que emprendas prospere. Y finalmente, en San Juan 15:5, permanecer en la palabra para dar fruto es un mandamiento, no una opción. O sea, si tú quieres dar los frutos verdaderos, los frutos que Cristo espera, entonces tienes que permanecer en la palabra. No, es un mandamiento. Cuando Jesucristo dice en San Juan 15:5, es un mandamiento, no es una opción. ¿Y qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y ahora le está involucrando a los discípulos. Primero dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador, en el versículo 1 de San Juan 15. Ahora en el versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Dice, yo soy la vid, ciertamente ustedes son las ramas. Mi Padre es el labrador, yo soy la planta y ustedes son las ramas. Y dice, el que permanece en mí, y ya le está diciendo ya responsabilidad de cada uno de ellos, responsabilidad tuya y responsabilidad mía. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ya le está hablando individual, dice, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Y dice en esta versión, el discípulo que se mantiene unido a mí, y quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrán hacer nada. Entonces ya interesante el juego, ¿verdad? El equipo. Dice, mi Padre es el labrador, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Mira qué bonito, ¿verdad? Qué bendición, cómo Dios nos bendice, nos está haciendo parte de su equipo. Qué bendición. Primero habla del Padre y del Hijo y ahora dice ustedes. Él nos está trayendo como parte de su equipo.
para que podamos dar fruto, se necesita la planta, se necesita el labrador, que es el que cuida la planta, y se necesita que la rama esté unida al árbol, para que se nutra de la palabra, para que se nutra de esos ingredientes, de esos nutrientes de la planta, que se nutra la rama y que pueda dar fruto a su tiempo. Es una bendición que el Señor nos formó parte de su equipo en esto de dar fruto. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador y ustedes son las ramas. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí dan mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Llevémonos ese mensaje, la bendición que Dios nos da a los creyentes de ser parte de un equipo para poder dar fruto. Él es la vid, el Padre es el labrador y ustedes y yo somos las ramas donde salen los frutos. Nuestra competencia para producir mucho fruto viene del Señor. O sea, ya vemos que la rama no puede dar fruto por sí sola. No puede dar fruto una rama por sí sola. Si necesita estar pegada al árbol y además necesita ser cuidada por el labrador. Necesita ser cuidada por el labrador. O sea que la rama que da fruto no se debe sentir orgullosa porque dice, yo doy fruto. Ninguna rama da fruto por sí sola. O sea que tú y yo no podemos dar fruto por nosotros mismos, por nuestras habilidades, por nuestras competencias, o porque somos buenos para tal cosa. No podemos dar fruto verdadero. No podemos dar fruto verdadero. Tenemos que estar unidos a la vid. Tenemos que estar como ramas, tenemos que estar unidos al árbol y ser cuidadas por el labrador. Es un equipo y es una bendición que el Hijo nos llamó a su equipo. Es la figura, ¿verdad? Ustedes son ramas. Esa es la figura. Ustedes son ramas. Ustedes y yo somos ramas. El Señor es el árbol. Y el Padre es el que cuida del árbol y de las ramas para que podamos dar fruto y fruto verdadero. Volvamos a nuestro primer amor. No estemos alejados de la palabra de Dios, porque nada bueno podemos hacer. Volvámonos a nuestro primer amor, volvámonos al Señor para que podamos dar fruto en este 2025, que ya no seamos como en el 2024. Conéctate, tú eres la rama, lo está diciendo el Señor. Él es la vid, Él es el árbol y el Padre es el labrador, para que podamos dar los frutos a su tiempo, el fruto o los frutos que Él quiere para su honra y para su gloria. Oremos. Señor, gracias Señor Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias Padre por enseñarnos este equipo de trabajo para poder dar fruto. Gracias por la bendición de escogernos como parte de tu equipo para poder dar fruto, porque tú le dijiste a los discípulos que ellos son las ramas. Dice, ustedes son las ramas. Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El Padre, el Hijo, ustedes y yo. La vid, el labrador y las ramas. ¡Qué bendición! Permanezcamos unidos a la palabra de Dios en el 2025 para que podamos dar el fruto que Dios espera a través de tu vida y a través de mi vida. Oremos. Señor, gracias, Señor, en tu santo nombre. Te lo pedimos, que nos uses, que podamos dar los frutos que tú esperas. Amén. Que el Señor les bendiga.